Perfecto. Bueno, pues esta sesión ya está siendo grabada para pues todos aquellos que no se puedan conectar en este horario. Bueno, pues recordemos, nuestras sesiones son todos los martes en punto de las 5 de la tarde, pero bueno, como les había comentado por ahí vía correo electrónico por una cuestión relativa, bueno, pues a la graduación que se tuvo el día de ayer de la pues de todos los alumnos que lograron graduarse, bueno, pues tuvimos que estar atendiendo y estar en este evento. Entonces, bueno, ya no pudimos por ahí estar presentes en el horario acostumbrado y solamente por esta ocasión, bueno, pues vamos a estar en este horario para impartir, bueno, pues el tema que corresponde esta semana. Ya la siguiente semana y el resto de las sesiones, bueno, pues van a estar en el horario habitual de todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Entonces, bueno, en esta ocasión nuestro tema es hablar en relación a cómo es que debemos de elaborar las conclusiones, cómo podemos nosotros, pues en este caso, redactar lo que vienen siendo las conclusiones y la introducción. Recordemos que, bueno, pues todos estos temas que hemos estado viendo son en sí para poder tener estas herramientas que nos ayuden, sobre todo a armar propiamente, bueno, pues un protocolo de investigación que sería documento previo a una investigación, pero ya de antemano saber, bueno, qué tema, poder definir qué tema queremos investigar, cuáles son los objetivos que pretendemos nosotros lograr de determinado problema planteado, ¿verdad? Que hayamos nosotros identificado y cualquier tipo de investigación, si bien, bueno, pues a veces lo hacemos de manera pues más formal, ¿verdad? En proyectos muy formales de investigación. En otras ocasiones lo hacemos cuando realizamos, bueno, propiamente nuestras tareas, nuestras actividades de investigación. Entonces, el día de hoy, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción en torno a este tema, a explicar propiamente el tema y a ver, bueno, explicar también vaya, qué actividad es la que deben de estar realizando en esta semana. Entonces, así como, bueno, pues ahorita que se están integrando más alumnos, ver si podemos hacer nuestra dinámica de repaso, donde, bueno, pues estemos repasando estos conceptos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Em, el tema, como les comentaba, es el poder nosotros elaborar correctamente una conclusión, una introducción. Sabemos que la culminación de cualquier proyecto de investigación, pues no solo va a radicar en recopilar y analizar los datos. En la clase pasada estuvimos viendo cómo recopilar y luego cómo analizar y poder presentar pues todos estos datos de la mejor manera posible y entendible pues para todo aquel lector. Pero no nada más es hasta ese punto, ¿verdad? Debemos de tener esa capacidad de comunicar de manera efectiva, pues esos hallazgos y esas, digamos, implicaciones probablemente de ese trabajo que hemos realizado. Vamos a ver que la introducción, las conclusiones, así como las recomendaciones, pues son componentes muy importantes de un trabajo de investigación, ya que, bueno, le permiten al lector, pues, poder adentrarse en el tema, poder comprender esos resultados y considerar de cierta manera, pues, posibles acciones futuras. En esta sesión, pues, nos vamos a adentrar en esa tarea de elaborar, saber cómo poder elaborar una introducción que de cierta manera, bueno, capte esa atención del lector
proporcionando, bueno, pues un contexto claro para el estudio y en la creación, obviamente, de conclusiones que resuman de cierta manera precisa esas principales aportaciones de la investigación. Además, bueno, pues vamos a conocer cómo formular propiamente estas conclusiones, es decir, qué es lo que debemos de considerar para poder elaborar correctamente tanto una conclusión como una introducción. Y conoceremos, ¿verdad? También que sobre todo la introducción sirve como esa puerta de entrada a nuestro trabajo, estableciendo obviamente la importancia del tema y delineando en este caso, bueno, los objetivos de la investigación. Las conclusiones, por su parte, bueno, pues van a, de cierta manera, resumir, condensar esos resultados, podemos decir, en una declaración concisa, destacando, bueno, la importancia de esos hallazgos. Y en su caso, si llegáramos a hacer recomendaciones, bueno, pues estas tienen ese potencial de poder influir en decisiones futuras, ya sea, bueno, pues en el ámbito académico o en, pues en la toma de decisiones prácticas. Y bueno, pues entonces empezamos con la definición de qué es una conclusión. Pues podemos decir que una conclusión puede ser, ¿verdad? Pues una proposición final quizás de un argumento. Su contenido, bueno, pues va a depender de un modo u otro de las premisas anteriores, siempre que obviamente se trate de un argumento válido. Y se trata quizás de una proposición muy diferente de una opinión, dado que usualmente, bueno, pues se razona o se argumenta para poder, pues alcanzar, ¿verdad? Finalmente, un pensamiento válido o con cierto margen de certeza. Em, Cuando ustedes elaboran trabajos de investigación, por ejemplo, cuando desarrollan una actividad, siempre se les pide que elaboren una introducción, desarrollen la actividad, ya sea un mapa conceptual, un ensayo, cuando a veces les han pedido realizar esto, un esquema, un cuadro sinóptico, y bueno, después de ese desarrollo, elaborar una conclusión. Si se fijan, cuando pedimos hacer, por ejemplo, en este caso que estamos viendo la conclusión, no estamos pidiendo opiniones, ¿verdad?, en relación a ese trabajo que ustedes han desarrollado, sino que al ustedes entender y comprender ya y adquirir cierto conocimiento con el desarrollo de esa actividad, ya ustedes pueden dar pueden argumentar, ¿verdad? De una manera, pues, más, razonable, ¿verdad? Cómo es que, qué hallazgos fueron los que ustedes encontraron al realizar esa actividad. Se pudieron dar cuenta y comprender de otra manera, quizás, el tema o el concepto que, bueno, de cierta manera se estaba trabajando, pero no es en sí una opinión. ¿Por qué? Porque ya ustedes razonaron y comprendieron mediante esa actividad, pues ese tema que en sí se quería que ustedes comprendieran. Entonces, también vemos que las conclusiones son pues esos apartados finales, pueden ser de un informe, de una monografía, de un ensayo, de una reflexión, y ahí, bueno, pues es que damos cierre a esa lectura mediante la explicación pues de ciertos argumentos, de ciertas afirmaciones, de todo el trabajo, obviamente, pues anterior, ¿verdad? Que se haya elaborado en esa actividad. Entonces, este trabajo, bueno, pues es considerado como una premisa compleja de la cual se pueden desprender, en este caso, las conclusiones. Entonces, se habla, por ejemplo, de sacar conclusiones para referirse, por ejemplo, a ese acto de pensamiento, de interpretar una serie de premisas o de ideas básicas y a partir de ellas, bueno, pues proponer quizás algunas que conduzcan pues a algún tipo de hallazgo sobre la materia, sobre el tema que se haya desarrollado y se consideran, bueno, comúnmente una manera consciente de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de una conclusión? Una conclusión puede tener muchos objetivos.
de manera general, pues podemos proponer, por ejemplo, producir algún tipo de construcción de pensamiento, también, bueno, pues intentar conducir a un aprendizaje, ya sea en quien la formula o en los demás. De esta manera, bueno, pues una conclusión puede servir para aportar nueva información final relevante sobre el tema, porque pues recordemos que si estamos analizando este tipo de información que quizás ya recopilamos de un proyecto, si estamos hablando de un proyecto de investigación, bueno, podemos encontrar, ¿verdad? Cierto tipo de, resultados que deben de ser comunicados, obviamente, en la conclusión, ¿verdad? Entonces, aquí por eso se dice que podemos aportar esa nueva información final importante sobre ese tema. También, bueno, pues demostrar ese aprendizaje producido en la consideración, obviamente, de las premisas. También, bueno, pues reflexionar sobre esa importancia del problema establecido, obviamente, en el argumento. También, bueno, pues nos puede ayudar a brindar ciertas consideraciones respecto, pues, a esa manera apropiada de pensar en torno al problema y transmitir, obviamente, bueno, pues esa experiencia personal de quien está argumentando y cómo es que se hizo ese, pues digamos, ese análisis en torno de lo que viene siendo pues las premisas, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues como sabemos ya podemos nosotros considerar alguno de estos objetivos para bien de poder desarrollar pues nuestras conclusiones. Se dice que existen diferentes tipos de conclusiones. Están, por ejemplo, las que se pueden considerar como lógicas o formales, y estas son aquellas que, bueno, pues, por ejemplo, se desprenden de sus premisas y que son comprobables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal, como por ejemplo la deducción. Pueden ser también conclusiones personales. Es una conclusión, pues obviamente, que está muy arraigada en, pues desde el punto de vista de quien la formula, pero que pues esto no es equivalente a una opinión, ¿verdad? Las conclusiones personales pues deben de ser válidas, comprobables, aunque nazcan obviamente de la experiencia individual. Deben ser también teóricas, ¿verdad? Pues aquellas que nos proponen de cierta manera nuevos conocimientos posibles sobre los cuales podemos construir pues a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. Pueden ser también de resumen. Las conclusiones de resumen, bueno, pues son aquellas que de cierta manera van a condensar o redondear lo que se ha visto o argumentado anteriormente, ofreciendo pues una especie de, digamos, de recapitulación final antes de añadir las ideas finales, y pueden ser de recomendaciones, aquellas que reflexionan sobre el modo en el cual pues se llevó a cabo esa argumentación o investigación y ofrecen pues cierto tipo de claves pues al futuro investigador a partir de esto. ¿Por qué se dice que son importantes las conclusiones? Pues si las conclusiones, las investigaciones y las reflexiones, pues de cierta manera quedarían restringidas a sus premisas y bueno, pues a la exposición de la información. Entonces no obtendríamos ningún valor pues determinante o significativo. Es decir, que bueno, todo se quedaría en un nivel superficial o de diagnóstico, sin que pudiéramos de ahí extraer pues un aprendizaje final. Por eso es que es muy importante en cualquier actividad que ustedes realicen, vayan practicando el incluir siempre una introducción, una conclusión personal, porque eso les va a ayudar, ¿verdad?, a que ustedes puedan, de cierta manera, eh, exponer, pues, cuál fue el aprendizaje final de haber desarrollado ese tema o esa actividad. Si ustedes no ponen unas conclusiones, por ejemplo, de, pues, qué fue lo que comprendieron o entendieron o reflexionaron en torno a esa actividad, pues todo va a quedar solamente ahí, ¿verdad? Pues es que me pidieron hacer un mapa conceptual y lo haces, pero pues no presentas, bueno, ¿qué aprendiste de haber hecho esa actividad?
¿sí? Entonces, por eso es que es importante porque ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que realmente, pues el alumno logró adquirir esa habilidad quizás o si realmente obtuvo ese aprendizaje que se esperaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya nos estaría concluyendo con sus propias palabras lo que aprendió de ese, específicamente de ese tema. En cuanto a las características de una buena conclusión, bueno, pues se dice que una conclusión buena o apropiada es generalmente pues aquella que cumple con lo prometido, dependiendo de si se trata de pues una investigación científica, una reflexión quizás filosófica o un problema lógico. Y aquí, bueno, podemos decir, por ejemplo, que sean relevantes. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la materia abordada en las premisas y con el enfoque general de razonamiento. Que sean, por ejemplo, concisas, es decir, que expresen algo bien definido, bien determinado, sin tanta repetición de lo ya explicado, ¿verdad?, en el cuerpo de la premisa, y válidas, ¿verdad?, que el lector, bueno, deba de poder comprender de qué manera se llegó, pues, a tales conclusiones. Okey, a ver, aquí veo que se están conectando, como que se conectan y se desconectan. Muy bien. Em, ¿Cómo se elaboran las conclusiones? Para elaborar una buena conclusión, pues debemos de revisar y comprender obviamente las premisas. No podemos llegar a una conclusión válida a partir de un tema desconocido, ¿verdad? O conocido a medias. Por eso es conveniente, ¿verdad?, revisar lo que ya hayamos quizás dicho, ¿verdad?, y anotado. Obviamente, también ir como haciendo un tipo de anotación de los puntos más importantes para hacer pues una especie de resumen o de síntesis. También, bueno, podemos redondear o retomar el problema a partir de las ideas en esa síntesis, pues podemos de cierta manera cotejarlas con lo que hayamos dicho en la introducción o en el planteamiento inicial del problema para saber cómo es que quizás han cambiado nuestra visión del asunto y qué ideas nuevas podemos tener o hayamos logrado, ¿verdad? ¿Qué conocimiento novedoso pudimos nosotros lograr? Y también podemos redactar, bueno, pues a la hora de redactarlas, una vez ya comprendido lo que fue obtenido en este caso de la investigación, podemos redactar ese texto en el que expliquemos pues cuál es la relevancia que esto tiene para el campo de estudio, ¿verdad? O para la vida humana o para el saber en general. O bien, bueno, podemos explicar qué conocimiento al respecto, de cierta manera, merece ocupar ese lugar de cierre del trabajo, es decir, con qué elemento final sobre el tema queremos que al final, pues, el lector se vaya a conservar, ¿verdad? Ahí hay que aprovechar, ¿verdad?, que en las conclusiones, bueno, podamos nosotros, si queremos que al final, ¿verdad?, de todo ese trabajo que se haya realizado, bueno, quizás poder redactarlo de esta manera en la cual podamos indicar, ¿verdad?, cuáles son las ideas principales o importantes que queremos dejar ya como pues ese resumen final, ¿verdad?, que queremos que comprenda propiamente pues el lector. Em, ¿Cómo se estructuran las conclusiones? Bueno, es muy recomendable que las conclusiones consistan, por ejemplo, em, obviamente dentro de su estructura, estas pueden tener cualquier estructura que nosotros deseemos o necesitemos. Por ejemplo, pueden redactarse quizás poco párrafos a manera de ensayo, o bien pueda tratarse quizás de un esquema de apuntes ordenados y jerarquizados para poder facilitar la lectura. De cualquier manera que sea, bueno, pues se suele recomendar que las conclusiones consistan, por ejemplo, en un pequeño resumen de lo leído que aporte una nueva perspectiva general sobre el tema, que sea también, pues quizás una serie de ideas finales que den cierre
al tema, pues aportando nuevas direcciones al mismo, que sea también un énfasis en la importancia de lo aprendido y su utilidad práctica, teórica, ¿verdad? O metodológica, y bien que también pudiera ser una serie de recomendaciones para futuros investigadores o quizás de dificultades que se nos pudieron haber presentado pues a lo largo del proceso. ¿Qué diferencia existe entre las conclusiones y las opiniones? Bueno, como lo hemos comentado ya, las conclusiones se distinguen básicamente de las opiniones en que pues deben de estar sustentadas en juicios y en razonamientos. No pueden ser simplemente pues apreciaciones libres o pues podemos decir corazonadas como las opiniones. Y si bien existen pues opiniones informadas y no informadas, ¿verdad? Pues se espera que las conclusiones pues sean vaya, por el hecho de su estructura, ¿verdad? Contengan pues ese razonamiento válido y comprobable. Así otros pues puedan llegar a conclusiones de cierta manera parecidas, a pesar de tener, bueno, pues diferentes valores personales o diferente experiencia en torno pues a ese tema quizás que nosotros estemos trabajando. ¿Cómo la sacamos? Bueno, pues debemos de reflexionar obviamente sobre el proceso de pensamiento llevado a cabo en nuestra investigación. Es decir, debemos de tener esa conciencia de lo que hicimos, cómo lo hicimos, una investigación o una actividad que ustedes realicen, sobre todo pues en estas actividades que se les solicitan. Bueno, pues toda actividad siempre arroja conclusiones, ¿verdad? Incluso si no, por ejemplo, en los proyectos de investigación que tenemos que plantear hipótesis, pues incluso si aún así no se llegara a confirmar la hipótesis inicial, tenemos conclusiones, ¿verdad? O sea, es decir, ahí tenemos que explicar que la hipótesis inicial planteada, pues en este caso no se logró confirmar. ¿Por qué? Bueno, podemos ahí explicar el por qué, ¿verdad? Em, y bueno, pues también podemos ver que quizás en proyectos de investigación en donde se realizan experimentos, por ejemplo, bueno, pues una serie de experimentos fallidos también permiten obtener conclusiones, ya que, bueno, de todo podemos aprender. Entonces, aquí la clave para hacerlo es poder explicarle a otros qué exactamente fue lo que llegamos a aprender una vez que, bueno, la argumentación, pues en este caso, ha terminado. Por su parte, el otro elemento importante, ¿verdad? En toda actividad y de investigación y de proyecto, pues viene siendo la introducción. La introducción, pues es la sección que siempre está al inicio, ¿verdad? De un cuerpo, de un texto. Su función es ofrecerle al lector una panorámica con respecto, pues, a esa totalidad de ese escrito que se va a presentar a continuación, ¿verdad? Es un punto, digamos, de orientación que le va a indicar de cierta manera, pues, al lector hacia dónde se dirige ese texto que está a punto de leer. Y para cumplir esta función, bueno, pues la introducción debe organizarse, por ejemplo, en describir el tema dentro del cual se enmarca el texto, quizás en reportar el vacío o esa falta de conocimiento que el texto intenta resolver. También, bueno, pues proponer quizás las preguntas o los objetivos que guían ese texto y, bueno, pues a lo mejor también anticipar la organización interna de todo ese texto. Entonces, estos pasos debiesen de encadenarse unos a otros para producir, bueno, pues una introducción, digamos, eficiente. También, bueno, pues podemos describir de cierta manera el tema, ¿verdad? En cuanto a lo que es la descripción del tema, bueno, pues aquí nos va a permitir señalarle al lector claramente de qué se trata nuestro texto. Y la descripción del tema puede ser directa y breve, o bien puede ser, pues, un poquito más extensa e introducirse, bueno, paso a paso mediante la entrega de detalles, pues, más generales que permitan luego especificar el tema central del texto. Em,
por ejemplo, el tema del texto puede ser quizás un concepto, un autor, una figura relevante pues, en los temas o en las áreas que estamos estudiando, o bien un trabajo experimental, ¿verdad? Quizás con alguna sustancia, algún organismo, etcétera. Esto dependiendo del tema, ¿verdad? Podemos en ella reportar un vacío de conocimiento. Este paso, ¿verdad? En la introducción, pues es importante cuando queremos de cierta manera, pues proponer sobre todo, pues un conocimiento especializado, nuevo, obviamente, en nuestra área de estudio, como cuando ocurre cuando escribimos, por ejemplo, una tesis o un artículo de investigación. Entonces, para bien de poder reportar un vacío de conocimiento, pues hacemos referencia a lo que han dicho otros, en este caso otros autores con respecto pues a ese tema que estamos abordando. Entonces, obviamente valorando siempre su aportación para luego indicar quizás pues qué dimensiones no se han explorado o que hayan sido de cierta manera consideradas pues de manera deficiente desde nuestro punto de vista. Y en este paso, bueno, pues también podemos hacer referencia a ciertos modelos, a ciertas teorías que queramos nosotros probar en nuestro trabajo para poder validarlas. También podemos proponer preguntas, objetivos, ¿verdad? Aquí debemos, si optamos por esta forma, pues debiéramos nosotros de señalar quizás qué preguntas queremos responder con nuestro texto o qué objetivos pretendemos alcanzar, y en este caso, las preguntas y los objetivos, pues, pueden escribirse dentro de un párrafo o pueden ser escritos en una lista, ¿verdad? Y si tenemos varias preguntas u objetivos, pues en este caso pudiéramos de cierta manera, pues enlistarlos, ¿verdad? Para bien de tener, en este caso, que se pueda comprender el texto que nosotros vamos a presentar. Entonces, también podemos de cierta manera redactarlo de manera que podamos en ella ver como que un anticipo de lo que se va a ver en el texto, ¿verdad? Este es una manera muy general y muy usual, ¿verdad? Pero que si se llega a llevar a cabo, pues obviamente va a facilitar mucho la lectura del texto. Entonces, aquí en ella podemos señalar de cierta manera la organización interna del texto para poder ofrecerle al lector una especie de mapa, ¿verdad? Del recorrido que va a seguir, obviamente, en ese texto. Y de esta manera, bueno, pues el lector pues va a poder saber dónde está, hacia dónde se dirige, sobre todo en cada momento, y para llevar a cabo pues este paso en la escritura, ¿verdad? De la introducción, pues primero se debe de indicar de cierta manera pues explícita que pues nos referiremos básicamente a la estructura de ese texto completo, y luego pues vamos a ir proporcionando quizás a lo mejor una lista de secciones o temas que vamos a estar tratando en él, ¿verdad? En este trabajo. Entonces, cada elemento de esta lista, bueno, puede introducirse quizás con, por ejemplo, podemos, cuando, no sé si ustedes han visto en algún tipo de introducción, cuando vamos indicando, en primer lugar, abordaremos estos temas. En segundo lugar, veremos estos otros. En tercer lugar, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa sería una forma, ¿verdad?, de redacción como para ir anticipando, pues, cómo es que se va a ir conformando, ¿verdad?, la organización interna de esa actividad que o ese proyecto que nosotros vamos a presentar. Dentro de todo trabajo de, pues, investigación, existen obviamente subproductos como lo que se conoce como estado del arte y el resumen. Vamos a ver que el estado del arte, bueno, pues puede ser, por ejemplo,
un trabajo que consiste en una presentación, ¿verdad? Que esté completo, que sea sistemático, que sea objetivo, imparcial. Y bueno, tiene de cierta manera como finalidad, pues, señalar esas vías de búsqueda que han sido abiertas, ¿verdad? Hasta el presente y, bueno, para el futuro, en este caso, de la investigación. Esto también se le conoce como estado de la cuestión. Nos va a permitir, pues, a nosotros como investigadores, el poder conocer, pues, qué se ha hecho con relación al tema de investigación, que pues nos interesa, ¿verdad? Y cuál es ese conocimiento existente, brindando obviamente pues importantes pautas para poder plantear un tema y una propuesta de investigación. Entonces, es muy importante comprender, ¿verdad? Que su producto pues es importante porque cuando se realiza una investigación, especialmente en el contexto académico, pues se debe de construir un objeto de estudio, es decir, lo que debemos investigar, obviamente en un plazo de tiempo determinado, y es precisamente este estado del arte o estado de la cuestión el que brinda, bueno, pues más seguridad en este caso para hacerlo. Entonces, dentro del ámbito científico, pues el propósito de este subproducto, pues es mostrarle, por ejemplo, y que el investigador muestre, en primer lugar, pues que hay antecedentes sobre el tema de estudio, es decir, que se ubica, ¿verdad?, dentro de un área de investigación. En segundo lugar, pues hacer evidente que el tema se encuentra bajo su dominio de conocimiento, ¿verdad? Es decir, que si vamos a hablar de ese tema es porque lo conocemos, ¿verdad? Porque tenemos el conocimiento necesario para bien de poder abordarlo y analizarlo. Es decir, exhibir esa expertise respecto, obviamente, de ese campo, ¿verdad? Que conocemos y que manejamos a profundidad. También, bueno, pues puede mostrar que la investigación es original, ¿verdad? En tanto, bueno, que se debe de poner en evidencia que pues no hay estudios previos sobre pues determinado aspecto que queremos nosotros estudiar o investigar o analizar, ¿verdad? En ese proyecto que estamos nosotros sugiriendo, o que quizás no los hay, pero siguiendo una determinada metodología. Entonces, esto, bueno, pues ayuda mucho para a la hora de presentar pues esos proyectos de investigación. Entonces, en resumen, bueno, sus funciones son evidenciar esa existencia de un área de investigación, el mostrar ese dominio en ese campo de conocimiento y señalar sobre todo la originalidad en el enfoque de ese objeto de estudio, ¿verdad? Esto es como más bien un documento tipo justificación que obviamente pues en el ámbito científico ya cuando se habla de proyectos de investigación pues más grandes, ¿verdad? Bueno, pues sirven básicamente, ¿verdad? Para poder pues de cierta manera convencer, ¿verdad? A quienes van a financiar en este caso, bueno, pues esa investigación. Em, Tenemos también lo que es el resumen. El resumen, bueno, pues como género textual es utilizado para referirse, bueno, pues a otros textos. Es una presentación de cierta manera abreviada y precisa del contenido, pues, de un documento en el cual, pues, se debe de evitar incluir interpretación o crítica. Entonces, el resumen, por ejemplo, de artículos de investigación, pues es un tipo de sumario completo o síntesis objetiva, obviamente, de la investigación que debe de cierta manera reflejar la estructura del contenido del artículo, por lo cual, bueno, pues debe de presentar, por ejemplo, la introducción, el método utilizado, los resultados y las conclusiones. Eh, y bueno, pues debe de, en primera instancia, pues indicar los objetivos principales, el alcance de la investigación y, bueno, en segundo lugar, quizás describir los métodos empleados para luego presentar los resultados y poder, de cierta manera, pues enunciar las conclusiones pues más importantes. Por ahí no sé si han ustedes cuando consultan cualquier tipo de
en este caso, artículos, ¿verdad? Que pues se han hecho investigaciones, artículos obviamente de investigación que pueden ustedes encontrar en Internet. Van a ver siempre al inicio, ¿verdad? El resumen de ese proyecto, de esa investigación. Y ahí ustedes van a poder encontrar estos apartados que les estoy mencionando, ¿verdad? Viene una pequeña introducción, qué método fue el que utilizaron, cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las conclusiones. De manera que en ese pequeño párrafo o dos párrafos, dependiendo, ¿verdad? Del tamaño de la investigación, ustedes se van a poder dar una idea de qué habla ese artículo de investigación. Entonces, por ahí cuando vean y revisen este tipo de documentos, pues revísenlo y chequen que efectivamente, pues todo lo que estamos mencionando aquí en torno a este tipo de subproductos en cuanto a lo que es de la investigación, lo contiene. Hay otro apartado que se conoce como prólogo. El prólogo es usualmente utilizado para comentar pues ese proceso personal durante la etapa de investigación. Se utiliza para introducir al lector sobre el tema que se va a tratar y bueno, para bien de poder realizar en este caso esas menciones pertinentes a todos aquellos que pues hayan colaborado en este caso con el trabajo. Y por lo general, bueno, pues se llega a redactar al finalizar el trabajo. Es un apartado de connotación, pues digamos, personal, ya que va a describir, pues en primera persona, cómo fue ese proceso de investigación. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, si se llega a trabajar en equipo, bueno, pues hay que indicar, bueno, pues nosotros realizamos o tuvimos pues estas eventualidades quizás a la hora de llevar a cabo este proceso de investigación. Para bien de poder hacer un buen prólogo, obviamente pues este es opcional, ¿verdad? Pues podemos nosotros incluir a lo mejor nuestra visión con respecto al tema de investigación. Em, También, bueno, pues podemos escribir las motivaciones personales que nos han llevado a lo mejor a abordar ese proyecto. Si llegamos a trabajar en equipo, bueno, pues se pueden a lo mejor mencionar cómo fue la división de tareas, cómo se planificó el desarrollo del proyecto y bueno, pues también poder incluir a lo mejor unas líneas de agradecimiento pues a todas aquellas personas o instituciones que quizás llegaron a apoyar de alguna manera pues el proyecto, ¿verdad? Y bueno, pues al final se debe de colocar el nombre completo, la fecha, ¿verdad? Y la localidad, obviamente, donde se esté redactando, pues ese escrito. Entonces, esto, bueno, pues es de manera opcional y obviamente, pues va también en las partes iniciales de todo, pues de todo, de este tipo de trabajos de investigación. Los apéndices o anexos, bueno, pues estos son una colección de materiales complementarios que pues generalmente van a aparecer al final del informe, trabajo académico, propuesta o libro incluso, ¿verdad? Y bueno, por lo general incluyen datos, documentos de respaldo que el escritor pues ha utilizado para bien de poder desarrollar pues ese trabajo que está presentando. Entonces, este apartado puede brindarle al lector, pues, digamos, más profundidad con respecto al tema, ya que nos ayudaría a proporcionar, pues, ese tipo de recursos, lecturas adicionales o listas, quizás de contactos o documentación para poder defender quizás, pues, esa propuesta o ese proyecto, ¿verdad? Entonces, no es, ¿verdad?, ningún tipo de artículo que sea para rellenar, ¿verdad? Aquí se puede incluir, por ejemplo, tablas, figuras, gráficos, cartas, memorándums, especificaciones técnicas, mapas, ¿verdad? Dibujos, diagramas, fotografías, cualquier tipo de material que de cierta manera pues ayude un tanto a comprender
de una manera pues un poquito más detallada, pues a lo mejor algún tema que se esté explicando, ¿verdad? Pues en el contenido, ¿verdad? Em, y bueno, pues en el caso de artículos de investigación, los materiales de apoyo pueden incluir las encuestas. Si utilizamos encuestas, cuestionarios o esquemas y similares, bueno, podemos nosotros incluirlo porque, bueno, pues estos se utilizaron para producir los resultados incluidos obviamente en el artículo. Entonces aquí sí es válido el poder incluir qué cuestionarios son los que utilizamos, qué encuestas quizás utilizamos para bien de poder complementarlo. Eh, Podemos preguntarnos, bueno, ¿cuándo podemos nosotros incluir un apéndice o los anexos? Bueno, eh, si, por ejemplo, podemos nosotros responder de manera afirmativa a por ejemplo, decir si nuestros materiales complementarios van a ayudar al lector a comprender el tema, pues podemos entonces incluirlo. Si nuestro material va a proporcionar recursos para una mayor lectura o una exploración, podemos hacerlo. Si también este material va a aportar mayor profundidad a los datos que estamos presentando en nuestro informe, en nuestro artículo, libro, propuesta, adelante, los podemos incluir. Si nuestros materiales van a proporcionar un respaldo adicional para poder pues dar a entender nuestro mensaje, adelante lo podemos hacer. Y si tenemos elementos que de cierta manera sería difícil de manejar para poder presentar a lo mejor una nota al pie de página, adelante, los tenemos que incorporar, ¿verdad? Porque pues si vamos a explicar, ¿verdad? O tenemos a lo mejor un diagrama, pues eso no lo vamos a poner al pie de página, ¿verdad? En algunos escritos, en algunos libros, para bien de poder explicarte con respecto a ese tema en sí que se está trabajando. Muchas veces muchos autores lo ponen una nota al pie, pero a veces es tan extenso, ¿verdad? O quizás sea una gráfica y demás. Bueno, pues entonces esa mejor la pones como material adicional que posteriormente el lector pueda consultar. Y bueno, por último, pues solamente debemos incorporar un glosario. El glosario es una lista alfabética de términos especializados con sus definiciones. Estos, bueno, pues generalmente se ubican después de la conclusión y bueno, pues estos se incorporan debido a que como vamos a tener numerosos tipos de lectores, ¿verdad? Con múltiples niveles de experiencia, ¿verdad? De conocimiento, pues obviamente debemos de preocuparnos por el uso de lenguaje pues muy técnico, ¿verdad? Que pueden ser a lo mejor abreviaturas, acrónimos, términos. Y entonces sabemos obviamente que va a haber muchos lectores que van a poder entender esa terminología o esos conceptos, pero va a haber otros tantos que no. Entonces, si nosotros pusiéramos una definición, ¿verdad? En cada, pues cada que vayamos a utilizar ese concepto técnico, ¿verdad? Pues obviamente el texto se haría muy largo, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar leyendo, pues imaginémonos, ¿verdad? Alguien que ya conoce de ese concepto, pues se le haría muy cansado, ¿verdad? En cuanto a lo que es la lectura. Para ello, bueno, pues se subraya, ¿verdad? Y se pone ahí que ese concepto eh, vendría, ¿verdad? Se pudiera de cierta manera, pues consultar, en este caso, en ese glosario. De manera que si existe algún lector que no entienda de ese término, de ese concepto, inmediatamente, bueno, pues lo ve, este debo de verlo en el glosario, me voy y consulto el glosario para bien de poder comprender esa idea o ese enunciado o esa oración, ¿verdad? Esto, pues obviamente en lugar de irnos a un diccionario, ¿verdad? Y si a lo mejor no tenemos, entonces es más para facilitarle, ¿verdad? En este caso al lector, pues el que pueda comprender ese término o esa idea, ¿ok? Y bueno, pues no sé cómo andan ahorita para bien de poder hacer nuestra dinámica. ¿Todo bien? Isaac, Dani, Marta, ¿cómo andan? ¿Tienen oportunidad de hacer la dinámica? Yo sí, maestra, no sé los Ah, muy bien. compañeros.
Isaac dice que sí. Muy bien. No se da Buenas ni... noches, maestra. Si Hola, puedo Marta. entrar, sí. Claro que sí. Perfecto. Bueno, pues entonces déjenme los comparto. Muy bien. Son, como siempre, preguntas de opción múltiple en relación a este tema que acabamos de ver. Meramente es para repasar eh, y ver, bueno, si comprendimos aquí los conceptos que abarcamos el día de hoy. Conocimos cómo poder hacer unas conclusiones, una introducción, un prólogo, un glosario, para qué sirven los apéndices o anexos. Conocimos también los subproductos de la investigación, ¿verdad? Que en este caso, bueno, pues era el estado del arte y el resumen. Ok, entonces, bueno, ahí sí se pueden conectar kahoot.it. La clave de acceso es la que estamos viendo en pantalla. 564-1884. Entonces vamos a ver si se puede conectar Isaac, si se puede conectar Marta y Dani, que nada más lo hemos conectado, no sabemos si solamente vaya escuchando. Entonces, acuérdense que esta dinámica es por tiempo, donde, bueno, pues quien responda correctamente a cada pregunta, bueno, pues rápido, obviamente, y correctamente, bueno, pues va a ir sumando puntos ahí a lo que es el contador. Muy bien, ya está Isaac, ya está Dani, ya está Marta. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar y empezamos con nuestra primera pregunta. Nos dice que aporta nueva información final relevante sobre el tema. Y este es el objetivo de qué apartado. ¿De qué apartado de todos los que vimos nos ayuda a aportar nueva información final importante sobre el tema? ¿Recuerdan? ¿Cuál de todas esas será? La conclusión, la introducción, el glosario, el prólogo, la conclusión, así es. Muy bien, vamos a ver la siguiente. ¿Quién nos dice que su función es ofrecer al lector una panorámica respecto a la totalidad del escrito? ¿Se acuerdan cuál de estos apartados nos ayuda a darnos una idea de qué es lo que vamos a leer? Por ejemplo, cuando tenemos un libro, ¿verdad? En este apartado nos ofrece una idea general de lo que va a abordar ese libro, qué es lo que esperamos leer en ese libro. ¿Cómo se le llama? Introducción. Así es. Muy bien, vamos a ver. Siguiente. Y este nos dice que es usualmente utilizado para comentar el proceso personal durante la etapa de investigación. Usualmente utilizado para comentar el proceso personal durante la etapa de investigación. ¿Qué apartado es? ¿Qué dijimos? Podemos nosotros poner ahí pues ideas personales, cómo nos fue la investigación, agradecimientos incluso.
prólogo, ¿sí? Acuérdense. Muy bien, y luego vamos a la siguiente, la última. Nos dice que es una lista alfabética de términos especializados con sus definiciones. ¿Cómo dijimos que se llama a ese apartado, el cual se conforma de una lista alfabética de términos, glosario? Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces ahí mucho ojo con los conceptos que no lograron identificar correctamente para que, bueno, pues se enfoquen en esos, porque acuérdense, estamos preparándonos para nuestro examen final, ¿sale? Muy bien, bueno, pues muchas gracias, felicidades Marta, Dani, Isaac. Entonces hay mucho ojo en estos conceptos. Y bueno, pues ya por último, siguiendo nuestra agenda del día de hoy, vamos a ver en este caso qué actividad se espera ustedes estén realizando en esta semana. Bueno, pues es elaborar una infografía con todos los conceptos que hemos visto en este tema. Acuérdense, los acabamos de ver aquí en esta presentación. Vimos las conclusiones, la introducción, el subproducto de la investigación, que era el estado del arte, el resumen, vimos el prólogo, vimos el glosario, vimos los apéndices o anexos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una infografía, ¿sí? En esa infografía debe de ser pues un resumen de todo este último tema que tenemos en el libro de metodología de la investigación, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a este tema? Aquí el tema lo van a poder encontrar en el libro a partir de la página 117 y a la 126, ¿ok? ¿Alguna duda en relación a esta actividad? ¿Todo bien? Marta, Isaac, Dani. Hola, Todo bien, Isaac. maestra. Gracias, Marta. Sí, adelante, Isaac. Maestra, en sí, o como usted dijo, pero vamos a sacar por ejemplo, se me fue la palabra, cada concepto de cada tema, o sea, cada definición. Es que no sé muy bien cómo vamos a hacer la actividad. Sí, tú vas a leer este tema, ¿verdad? Que se llama elaboración de conclusiones, sugerencias y la introducción en el libro de metodología. ¿Qué páginas son? De la 117 a la 126. Entonces, de ahí tú vas a sacar los conceptos que vimos aquí en clase. ¿Cuáles fueron los conceptos más importantes que abarcamos el día de hoy? Conocimos las conclusiones, conocimos su definición, supimos cómo hacer una buena conclusión, vimos también, por ejemplo, qué es la introducción, cómo podemos hacerla, eh, para qué sirven, por ejemplo, los apéndices, los anexos, eh, para qué sirven, por ejemplo, el glosario, para qué sirve el prólogo y que existen también subproductos de investigación que vienen siendo el resumen y el estado del arte. Entonces, ahí en la infografía, pues sí, tienes que poner la definición de cada uno de estos, pero también poner, bueno, pues para qué sirven, ¿verdad? ¿Ok? Ok, gracias, maestra. De nada. Acuérdense que este tipo de actividades se sugiere que ustedes utilicen herramientas, por ejemplo, como PowerPoint o Canva, incluso Geniali, para que, bueno, ahí ya existen plantillas que ustedes pueden utilizar, son gratis, muchas de ese tipo de plantillas, entonces, bueno, pues pueden utilizarla y ya nada más vaciar pues digamos, ese resumen que ustedes hagan de estos temas más importantes. Acuérdense que la idea de este tipo de actividades es de que lean, ¿verdad? En primera instancia y comprendan
los conceptos que hemos visto aquí el día de hoy, de manera que les ayude esta actividad como material de repaso para prepararse para su examen, ¿verdad? Entonces, no sean así por ejemplo, a veces me he encontrado actividades que vienen muy resumidos, o sea, casi nada más una, dos, tres palabras, y me pregunto yo, bueno, ¿y así con eso crees haber entendido el concepto? No, ¿verdad? O sea, que sea completo, ¿verdad? Que sea un resumen bien hecho obviamente, de estos conceptos importantes, ¿sale? Entonces, bueno, perfecto, bueno, pues hasta aquí hemos llegado al final de esta sesión. Esta presentación, bueno, pues va a ser compartida con ustedes por medio de la plataforma para, pues, quien quiera por ahí tenerlo como material de apoyo y como material de apoyo para poder elaborar, bueno, pues sus actividades o bien para poder repasar para su examen final. Muy bien. Sí, Dani, ahorita si quieres lo vemos, nada más deja terminar y bueno, si no hay alguna otra duda, podemos dar por finalizada nuestra sesión y nos seguimos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, maestra. Que pase buenas noches. Igualmente, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta Bye. luego.